a grabar. Ok. Bien, este sería el apunte número 2. En el apunte número 2, lo que vamos a hacer es entender las características de los seres vivos. En lugar de ponerle características de los seres vivos o de los organismos vivos, le voy a poner características de vida, para que nosotros entendamos que es una condición, recuerden, es una condición que no es normal, que es una anomalía en el universo y que necesitamos poder tratar de entender desde muchos puntos de vista. De hecho, aquí vamos a retomar algunas partes de la clase anterior para poder entender la vida. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que las características de la vida son muchas y cuando nosotros tratamos de recordarlas todas, se nos vienen a la cabeza en partes. Para nosotros poder recordar todas estas características de la vida, lo que vamos a hacer es agruparlas con conceptos que tengan una relación entre ellos. El primer concepto que va a tener una relación entre ellos y que va a ser muy fácil de identificar y recordar va a ser el ciclo de vida. Obviamente, las cosas que están vivas van a tener un ciclo de vida y eso es una redundancia en realidad. Sin embargo, el ciclo de vida va a involucrar varias de las características de la vida, como por ejemplo, nacer, crecer, la reproducción, que la reproducción puede ser tanto sexual como asexual. De hecho, vamos a encontrar que la mayoría de los seres vivos van a tener un tipo de reproducción sexual y un tipo de reproducción asexual. No es excluyente, no es que, pues o te reproduces de manera sexual o te reproduces de manera asexual. No, de hecho necesitamos ambas para poder funcionar como seres vivos. Hay algunos a los que solamente se les conoce reproducción asexual. Sin embargo, necesitamos la reproducción sexual también, es muy importante. Vamos a entender la importancia de tanto la sexual como la asexual después de cuando veamos ese tema de reproducción. Después de la reproducción, o más bien como parte del ciclo de vida, vamos a tener el envejecimiento. Y también vamos a tener la muerte. Entonces, parte del ciclo de vida o las características que nosotros llamamos del ciclo de vida van a ser nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, que nos las conocen o nos las enseñan desde la primaria. Hay otras que son más complejas. Nos vamos a ir desde las menos complejas hasta las más complejas. Y pues de las menos complejas vamos a tener la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para reaccionar a los estímulos externos e internos. Es decir, algo que está pasando fuera de nosotros o que está pasando dentro de nosotros nos estimula para hacer o para reaccionar de alguna forma. La forma en la que nosotros vamos a reaccionar pueden de ser de tres tipos. La primera sería movimiento. Todos los seres vivos tienen movimiento, incluso las plantas. Si nosotros no podemos ver el movimiento de las plantas porque es en realidad bastante sutil, porque las plantas van creciendo lentamente y sí, van moviéndose las plantas, van cambiando de lugar. Ese cambio de lugar es demasiado lento como para ser percibidos por nosotros que tenemos
el cerebro para percibir velocidades muy, muy, muy rápidas. Sin embargo, las plantas de manera exterior o corporalmente, ellas se pueden mover y de manera interna, dentro de sus células, también se pueden mover. Les comentaba a los compañeros que tuvieron la clase, el movimiento, imaginemos que estamos afuera y empieza a llover. Ese estímulo exterior va a hacer que yo me mueva para buscar un lugar a donde no mojarme. Ese es el estímulo, esa es la irritabilidad. El estímulo nos crea una respuesta y esa respuesta puede ser movimiento. Otra de las respuestas va a ser la secreción. Y vamos a tener varios tipos de secreción. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a vivir a un lugar muy caluroso como Veracruz, vamos a tener que Veracruz tiene un clima demasiado caliente para nosotros que vivimos en la Ciudad de México. Cuando llegamos y en las primeras semanas o meses de la estadía ahí, lo que va a pasar es que vamos a sudar, tratando de controlar nuestra temperatura, ya que nuestro metabolismo está acostumbrado a tener ciertas calorías para generar calor, vamos a tener un sobrecalentamiento y que vamos a tratar de controlar sudando. Esa es la forma en la que nosotros estamos respondiendo al estímulo de calor, sudar, secretar sudor. No solamente vamos a tener este ejemplo de secreción, también, por ejemplo, al estímulo del olor de la comida, si nosotros tenemos hambre, vamos a secretar saliva. Al estímulo de lastimar los ojos, vamos a tener la secreción de lágrimas. A cualquier estímulo que nosotros vamos a encontrar, que podría ser placentero o no, vamos a secretar algún tipo de líquido o algún tipo de sustancia que nos va a ayudar a responder a ese estímulo. Y el último sería la adaptación. Me confunden mucho adaptación con evolución. Vamos a tratar de quitar esa ambigüedad. Adaptación no va a ser igual a evolución. Adaptación es en el transcurso de una vida o de un corto tiempo en la vida de un organismo. Por ejemplo, si nos fuimos a Veracruz, nos vamos a adaptar a ese clima en unos 6 meses. ¿Qué significa la adaptación? Nosotros vamos a hacer la adaptación cuando el estímulo es tan constante que el cuerpo ya no le va a hacer caso, que es más cómodo no estresarse por esa alarma y simplemente decir, bueno, que continúe el estímulo, total que yo sigo vivo aquí. Entonces, como el estímulo calor ha estado durante mucho tiempo alrededor de nosotros cuando estuvimos en Veracruz, el cuerpo va a empezar a decir, bueno, pues no es tan malo, voy a disminuir la carga de calorías que voy a convertir en calor, la utilizo para otras cosas, generalmente para seguir almacenando grasa, y pues empezamos a adaptarnos a el calor de nuestro nuevo hogar. Al punto de que en realidad, después de 6 meses, ya no vamos a necesitar sudar. Ya vamos a estar adaptados, ya no necesitamos sudar, ya el estímulo nos va a permitir relajarnos y vivir sin estrés. Esa sería la otra tipo de irritabilidad que nosotros podemos responder a ese estímulo. Vamos a tener otro conjunto. Este otro conjunto es mucho más complicado. Este conjunto se llama metabolismo.
Y resulta que tener un metabolismo es importante, es una parte muy importante de los seres vivos. Tanto así que si no tienen un metabolismo adecuado, el organismo puede estar en peligro de no conservar todas las características de la vida y morir. Es decir, llegar a la última de las características de la vida, morir. El metabolismo son todas las reacciones bioquímicas que suceden dentro de los organismos vivos. Pero no solamente son reacciones bioquímicas que podríamos tener en un vaso de precipitados o en un tubo de ensayo. No, son reacciones químicas complicadas que están formando cadenas de reacción en donde se autorregulan y se permiten ellas mismas surgir dentro de esa misma compleja organización de reacciones. Vamos a ver como algunos ejemplos de estas reacciones bioquímicas. Sin embargo, el metabolismo es, como les dije, una enorme cantidad de reacciones bioquímicas que están sucediendo al mismo tiempo y que se van regulando conforme alguna de ellas se va desequilibrando para formar algo llamado homeostasis. ¿Y qué demonios es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio activo entre la energía que entra en materia y la energía que entra al organismo, que se consume y que sale del organismo. Es un equilibrio. Lo que sale tiene que ser reemplazado por otra cosa, fresca, nueva y con más energía. La energía que entra va a ser utilizada para la conservación de la vida y va a ser, digamos que también liberada en forma de calor, en forma de otros químicos, otros enlaces químicos. Entonces, la homeostasis nos va a ayudar a conservar todas las características de los seres vivos. Si nosotros tenemos una adecuada homeostasis, nosotros tenemos salud. Es decir, nuestra permanencia en el estado de vida va a ser garantizada. Si nosotros tenemos alguna pérdida del estado de homeostasis o si nuestra homeostasis no es sustentable, eventualmente vamos a terminar perdiendo la salud y por lo tanto perdiendo la vida. Es por eso que es tan importante que este equilibrio de reacciones bioquímicas dentro de nuestros cuerpos esté muy bien calibrado. Vamos a ver 3 ejemplos muy importantes de metabolismos o de reacciones metabólicas que están íntimamente relacionadas. La primera sería la nutrición. Nosotros sabemos que tenemos tanto nutrición autótrofa como nutrición heterótrofa. Estos mecanismos de nutrición autótrofa y heterótrofa están muy acoplados. Hay organismos que se nutren de manera autótrofa y hay organismos que se comen a estos autótrofos, ya que necesitan esos biomoléculas para para conseguir esas biomoléculas necesarias para crecer y tener vida. Otro de las reacciones químicas que están acopladas sería la respiración. Y nosotros podríamos creer que la respiración, que también puede ser aerobia o puede ser anaerobia, nosotros podríamos creer que es simplemente entrar oxígeno y sacar dióxido de carbono. Y en realidad no es esa respiración, ese es un intercambio de gases.
Meter oxígeno y sacar dióxido de carbono es simplemente el inicio de la respiración. La respiración en realidad tiene que ver con la destrucción de las biomoléculas para obtener energía de ellas y poder usar esa energía para continuar esas reacciones bioquímicas del metabolismo. A eso nosotros nos referimos con respiración, a la destrucción de biomoléculas para poder nosotros tener energía. Y producto del metabolismo, vamos a tener una enorme cantidad de lo que llamamos metabolitos secundarios o desechos. Estos desechos o digamos que sustancias secundarias que para nosotros no nos sirven, no podemos degradar o que resultarían tóxicas para nosotros, no podemos tenerlas dentro de nuestro organismo. Tenemos que sacarlas de nuestro organismo. Tenemos que deshacernos de ellas. Para poder deshacernos de ellas, usamos algo llamado excreción. Entonces, la excreción va a ser juntar esas sustancias que nos están haciendo daño y sacarlas del organismo. Es justamente la función que tienen nuestros riñones. Si nosotros no pudiéramos hacer esta excreción por medio de los riñones, nuestra sangre se contaminaría. De hecho, eso es lo que pasa con la gente que tiene problemas hepáticos. La gente que tiene problemas hepáticos, su homeostasis está muy comprometida. Hepáticos, renales, perdón. La gente que tiene problemas renales, la homeostasis está muy comprometida, ya que no van a poder tener la misma cantidad baja de metabolitos secundarios, de creatinina, de urea, de ácido úrico, etcétera, etcétera, de lo que es necesario para estar vivo. Entonces, por desgracia, las personas que tienen un daño renal no es compatible con la vida y al menos que tengan un riñón y se les pueda trasplantar, no tienen mucho tiempo para seguir vivos. Se pueden hacer algo llamado diálisis, pero estas diálisis también tienen su, no solamente costo monetario, sino costo biológico, en el cual se va degradando cada vez más el cuerpo de las personas que están en diálisis. Y como les digo, un desequilibrio de ese tipo en la homeostasis te va a hacer perder la salud y perder la vida eventualmente. Vamos a ver de este lado, en este espacio grandototote, otra de las características de la vida que también es importante entender. Y esta también la encontramos cuando vimos cómo la biología estudia la vida. La biología va a estudiar la vida desde su organización. Entonces, la organización de los seres vivos es tan importante para nosotros porque nos va a ayudar a entender cómo funcionan los seres vivos. Vamos a tener varios tipos o varios niveles de organización. En primer lugar, vamos a tener los bioelementos, que vamos a recordar que los primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Son los principales con los que están hechas las biomoléculas, pero existen otros. En el siguiente apunte vamos a ver los otros dos tipos de bioelementos y cuáles son, por qué son tan necesarios, cuáles son sus funciones. Vamos a tener también las biomoléculas, las cuales vamos a aprendernoslas como 3 nutrientes y las instrucciones para hacer un ser vivo. Como los bloques de Lego, tendríamos nosotros entonces 3 tipos de bloques de Lego y el instructivo.
el instructivo para crear, no sé, el halcón centenario, tal vez la estrella de la muerte, no sé, un unicornio. Dependiendo de lo que nosotros vamos leyendo en las instrucciones, vamos formando esos bloques para crear algo distinto. Y es así como tenemos una ardilla, una rata, un perro o una maceta con una planta. Es muy diferente, son organismos muy distintos, ya que las instrucciones para crear un organismo dentro de ellos son diferentes. Los 3 nutrientes o nuestros 3 bloques de Lego que nosotros vamos a poder usar van a ser las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, que si nos damos cuenta son justamente los nutrientes que nos dicen que tenemos que tener en todos nuestros alimentos. Y las instrucciones para que nosotros podamos crear una rata o un caballo o un árbol son los ácidos nucleicos. Entre estos, pues vamos a tener estos ácidos nucleicos, serán el ADN y el ARN. Ambos trabajan juntos justamente para poder crear a un organismo completo. Después de las biomoléculas, vamos a tener un nivel llamado nivel organelo. Organelo, elo, el sufijo elo significa pequeñito. Y órgano, pues es que es un órgano pequeñito. ¿Y para qué nos sirven, por ejemplo, los pulmones, el estómago, el intestino, el corazón, el cerebro? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve en realidad para conservar todas las características de los seres vivos el mayor tiempo posible. Como habíamos dicho con respecto a los riñones, si nos hace falta los riñones, el problema es que nuestra homeostasis no va a poder continuar, se va a romper nuestra salud y vamos a perder la vida. De la misma forma, los organelos van a ayudarle a un organismo a conservar la vida. ¿Cuáles son estos organismos que nos ayudan a conservarla, o más bien al que le van a ayudar a conservar la vida? Van a ser la célula. La célula va a ser un organismo que ya va a estar vivo. A partir de aquí es el nivel biótico. A partir de aquí vamos a tener a las células ya como organismos vivos. Los organelos no son organismos vivos, podrían llegar a ser, pues, digamos que partes evolucionadas de algún organismo vivo que alguna vez fue libre, pero ya no. Vamos a tener otros nombres para los organelos. También le podemos llamar organito. Lo vamos a poder encontrar como organito. Lo vamos a encontrar como orgánulo. Entonces, hulo y elo van a ser igual que ito, o sea, sufijos de algo pequeño. Entonces, organelo, organito y orgánulo van a ser lo mismo. Y la célula va a ser justamente la unidad de la vida. Las cosas vivas van a tener células. Y vamos a tener dos tipos de célula. Vamos a tener la célula procariota y vamos a tener la célula eucariota. Y fíjense que a mí me gusta comparar estas dos células con dos tipos de casas distintas. Por ejemplo, tendríamos la procariota, que sería una casa cápsula de, ¿qué les gusta?
3 metros por 3 metros, en donde solamente en ese espacio puedes tener toda tu vida organizada. Vamos a tener la cama, vamos a tener el baño, la cocina, la sala, vamos a tener el closet, el tendedero, el cuarto de lavado en el mismo lugar. En el mismo lugar. Entonces, los procariotas serían justamente como esas casas cápsula o incluso como esos tipos de camper en donde unas camionetas en donde pueden vivir las personas y todo tiene que estar acomodado y guardado en cajones para que pueda ser, digamos que servible esa vida. Los procariotas son así, todo lo tienen en el mismo lugar y todo está tan pequeñito y reducido que no podemos tener grandes espacios o compartimentos gigantescos para cada una de las cosas. En cambio, los eucariotas, las células eucariotas son como las casas de los multimillonarios en primer mundo, en donde vamos a tener todo un cuarto de 6 por 6 metros para nuestros abrigos, nuestras bufandas y un armario completo para nuestros zapatos y bolsas. Vamos a poder tener un cuarto de baño de igual de 4 metros por 5, en donde también vamos a tener jacuzzi, una regadera y 3 lavabos. Vamos a tener cocina con un refrigerador enorme e inclusive estanterías. Vamos a tener un solo cuarto especial para el comedor, en donde vamos a tener, no sé, un cuarto de música, una sala de cine, un cuarto de bolos y todo lo que ustedes le quieran meter. La célula eucariota tiene la capacidad de tener todos esos compartimentos y darse el lujo de tener grandes espacios para su metabolismo. Cuando nosotros agrupamos células y dependiendo del grado de independencia que nosotros tengamos de estas células, vamos a tener 3 tipos de asociaciones. La primera sería la colonia. La colonia va a ser una serie de células que son completamente independientes una de la otra. Es decir, van a estar juntas, sin embargo, no le va a importar a una lo que le pase a la otra. Si mientras están juntas, a una se la come algún depredador, a la otra ni se va a inmutar. Se va a reproducir de manera asexual, va a volver a tener su colonia, va a regenerarse la colonia y se terminó. No van a sufrir ningún tipo de daño. Hay células que van a estar organizadas para poder hacer algo en particular. A estas células se les va a llamar talo. Estas células organizadas van a tener alguna función y van a tener cierta morfología. Sin embargo, si nosotros le quitamos un pedacito a ese talo y lo ponemos en condiciones necesarias para la sustentación de su vida, por ejemplo, un pedacito de champiñón, lo ponemos en un lugar húmedo con nutrientes, en donde va a poder estar alimentándose, respirando y teniendo suficiente humedad, lo que va a hacer es que va a cambiar de ser un pedazo de champiñón a convertirse en micelio, a convertirse en un hongo real. Entonces, lo que va a decir la célula tálica es, ya no me dieron esta función, ya no me dieron este trabajo, bueno, me independizo, voy a hacer yo mi propia organización. Y se va a organizar y va a hacer su propia organización sin ningún problema. Las células que son más dependientes de una de la otra van a ser las células de tejido. Las células de tejido son completamente dependientes porque solamente van a servir para un tipo de función. Y este tipo de función va a ser necesariamente la que le ordenaron que hiciera.
desde el principio le habrán dicho, tú vas a ser una célula de piel, tú vas a ser una neurona, tú vas a ser un hepatocito, y se tiene que atener a lo que va a ser. Y solamente se va a poder reproducir y continuar teniendo, si es una neurona, bueno, luego hablamos de las neuronas, si es un hepatocito, vamos a poder eh, tener más hepatocitos. Eh, Ahí está la base de algo llamado cultivo de tejidos. Muy interesante el tema con respecto a esto de que nosotros podemos sacar tejido de la piel, cultivarlo en ciertas condiciones, sacar más piel y poder utilizarlo para reparar el daño de las personas con quemaduras. Sin embargo, esta piel no va a poder regenerar nunca a un ser humano completo, jamás, como lo haría el talo o como lo haría una colonia, sino que son muy dependientes de lo que está a su alrededor, de las condiciones de que otras células le lleven el sustento a ella, por ser tan especializadas. Los tejidos se van a organizar para formar órganos que, como habíamos dicho con el caso de los organitos, van a sustentar la vida a los seres, a otros seres que van a ser los organismos pluricelulares. Como somos nosotros. Los órganos van a estar también formando aparatos y van a estar también formando sistemas. Y esos son los órganos, aparatos y sistemas, lo que nos va a ayudar a conservar las características de la vida como organismo pluricelular. Hay unos organismos pluricelulares que, aunque tienen órganos, aparatos y sistemas, no necesariamente son tan dependientes de el resto de su corporalidad. A eso le llamamos organismos modulares. Estos organismos modulares podemos arrancarle un pedacito de cuerpo a este organismo, ponerlo en condiciones adecuadas y este pedacito de cuerpo va a regenerar un cuerpo completo, un organismo completo a partir del muy parecido al que le dio origen. Como por ejemplo, pues una rosa que nos gusta, le arrancamos un piecito, la plantamos, la cuidamos y vamos a tener la mismo tipo de rosa en nuestro jardín y no en el jardín de la tía. Estos organismos modulares también tienen órganos, aparatos y sistemas, pero tienen la facultad de fragmentarse. Después de los organismos, y ya que están juntos de la misma forma que, o más bien que son parecidos, como por ejemplo una ardilla que se parece a otra ardilla, que se parece a otra ardilla, que se parece a otra ardilla, nosotros le vamos a llamar especie. Y las especies, cuando están estos organismos dentro de un área, les vamos a llamar población. Cuando son varias poblaciones de distintas especies en un área, se va a llamar comunidad, aunque nosotros también podríamos llamarlo biocenosis o factores bióticos del ecosistema. Comunidad. Y por último, vamos a tener al ecosistema ya uniéndolo con los factores abióticos. El conjunto de ecosistemas similares se va a llamar bioma o biomas. Y el conjunto de toda la vida, de todos los biomas, de todo el mundo, de todo, se va a llamar biosfera. Esto lo vamos a ver más detenidamente en ecología. Esto lo vamos a ver sobre todo con respecto a la reproducción. Esto también lo vamos a ver un poco con respecto a la célula. Y estos también los vamos a ver muy a detalle. Nos queda uno más antes de irnos.
Nos queda uno más que se llama evolución. Esa es otra de las características de la vida, que la vida evoluciona. ¿Qué significa entonces esto de que la vida evoluciona? Significa nada más que todo lo que nosotros conocemos es posible que cambie, va a poder cambiar. Va a cambiar la irritabilidad, va a cambiar probablemente el ciclo de vida, va a cambiar el metabolismo, va a cambiar la organización, van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque la vida también tiene cambio. El cambio es la evolución. Tiene sus propios mecanismos, sus propios factores, eh, y vamos a verlo con el tiempo. Cuando lleguemos a esa parte, lo vamos a ver. Y le dejamos hasta aquí. Este fue bastante largo porque es mucha información. Los otros les prometo que serán un poquito más cortos. Espero.